Bien, muy buenas noches a todos los participantes. Les damos una cordial bienvenida a nombre del Instituto de Alta Especialización Ambiental. Quien les habla es Verónica Castro Loaiza, coordinadora académica de INAESAN. El día de hoy estamos realizando el curso de Cambio Climático y Recursos Hídricos. También le vamos a dar una cordial bienvenida al doctor Francisco Revilla, quien estará a cargo de realizar los 2 días de clase que se tiene programado realizar, el día de hoy 30 y el día miércoles 6 de noviembre. A continuación les voy a dar a conocer su experiencia laboral y profesional del doctor. Él es abogado y magíster en gestión pública por la Universidad ESAM, ponente a nivel nacional e internacional en materia de recursos naturales con énfasis en recursos hídricos, docente universitario y consultor en materia de recursos hídricos. En el sector público ha sido presidente y vocal Tribunal Nacional de Resolución de Controversia Hídrica de la Autoridad Nacional del Agua, así como ha sido secretario técnico del referido órgano colegiado. Durante el 2011 y 2014 ha sido asesor legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad del Agua. El día de hoy vamos a desarrollar el primer módulo. En este primer módulo tenemos 3 puntos a desarrollar. El primer punto es la gestión integrada de los recursos hídricos. Segundo punto, planificación de los recursos hídricos. Y el tercer punto se va a desarrollar, que es la coordinación y planificación institucional. Le invitamos a todos los participantes, si tienen alguna consulta, pueden ir escribiendo en el chat de mensajes o también pueden ir levantando la mano y pueden prender su micrófono. También vamos a dejar a su metodología del doctor de cómo le va a manejar la clase del día de hoy. Ahora sí, ya le voy a dar el pase al doctor para que dé inicio a este primer módulo del curso de cambio climático y recursos hídricos. Adelante, doctor. Bien, gracias por la presentación. Buenas noches con todos y todas los conectados y bueno, y quienes nos siguen por las plataformas virtuales. Quiero empezar por agradecer a INAESAM por esa invitación para comentarles o ser su ponente del curso Cambio Climático y Recursos Hídricos. Y miren, qué bien que INAESAN ha escogido este curso, porque justamente en el contexto que durante mucho tiempo, día a día, se habla del cambio climático, los diversos efectos que este produce, naturalmente hay una incidencia indirecta en los recursos hídricos. Hoy en día, y es común, y está en todos los medios de comunicación, noticias que nos van alarmando. Hace un año las noticias eran de que se escaseaba el agua, por ejemplo, en Cusco, el agua potable, o había ciertos riesgos. Y el día de hoy, las noticias, las reuniones, comités de trabajo, comités técnicos, están abordando el tema, digamos, el déficit, es decir, de la falta de agua en Piura. Y ese es un tema alarmante. Entonces, veamos ustedes, y el curso está diseñado en 2 módulos o 2 sesiones o 2 clases. Esta primera tiene una mirada de ser vamos a poner así, la clase introductoria, para que ustedes vean cómo la gestión integrada de los recursos hídricos pues tiene esta relación con cambio climático. Pero vamos a ir abordando, digamos,
entre los aspectos conceptuales, la mecánica operativa de las entidades y un poco en la práctica cómo esto se viene articulando. Como les había indicado, este primer módulo consta de lo que es la gestión integrada de recursos hídricos. Y este va a estar dividido en 4 ítems o 4 puntos. Y el primero de ellos está referido a los aspectos conceptuales e introductorios de los recursos hídricos. Vuelvo a agrandar mi presentación, disculpen, solamente para ver si estaba conforme mi audio y mi cámara. Miren, voy a empezar por lo general, y cuando hablamos por lo general vamos a irnos a la norma, vamos a irnos a los principios. Fíjense ustedes que el término gestión, ustedes lo pueden relacionar con la palabra administrar o gerenciar. ¿Cómo gerenciamos un banco? ¿Cómo gerenciamos recursos económicos? ¿Cómo gerenciamos, cómo administramos los recursos hídricos? Entonces, fíjense ustedes que un principio es algo rector, algo base sobre lo cual nace y se construye algo. Entonces, uno de los principios de la Ley de Recursos Hídricos es justamente la gestión integrada por cuenca hidrográfica. Y acá voy a hacer un énfasis y voy a intentar ir construyendo cada idea tiene un valor social, económico y ambiental. Y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica, es decir, tenga en cuenta el aspecto social, económico y ambiental, el aspecto de la sostenibilidad, pero tenga en cuenta que al momento de administrar el agua, debes administrarla bajo una mirada de una cuenca hidrográfica. Y la cuenca hidrográfica es, para parafrasear o para poner el contexto, es eventualmente dónde nace un río y dónde termina el río. Entonces, primer concepto, y voy a tratar de ir avanzando en los conceptos que yo les vaya dando. Segundo aspecto es la gestión integrada de los recursos hídricos en una cuenca hidrográfica. O sea, no en un departamento, sino en un espacio territorial donde empieza un río y donde termina un río. Y este manejo tiene que ser real, con todos los recursos vinculados a este. Nosotros tenemos diversos recursos naturales, pero el recurso natural que es más multisectorial definitivamente es el agua. El agua nos sirve para la industria, para la electricidad, para la energía, para el uso agrario, para el uso poblacional, el cual usamos y consumimos todos los días. En síntesis, el agua va a ser aquel recurso natural más multisectorial que nosotros podamos advertir. Y en este proceso de ir dejando las ideas de la gestión integral de recursos hídricos e ir insertando el tema de su relación con el cambio climático, fíjense ustedes que nuevamente la gestión integral de los recursos hídricos como aspectos conceptuales, siempre vamos a decir que este proceso que se hace en una cuenca hidrográfica lo hago para la satisfacción de las necesidades de agua. Entonces, naturalmente el agua, no sé si comparto ahorita con ustedes mi cámara y tal vez puedan ver mis manos. Entonces, naturalmente, pues el agua es un recurso en el cual yo necesito tener determinadas obras hidráulicas para poder
transportarlo, almacenarlo, conducirlo. Entonces, este conjunto de actividades, este conjunto de obras hidráulicas de sacar de un sitio, llevar de un sitio económica, social y ambiental, pensando en mis futuras generaciones. Pero además, fíjense que para este aspecto, y termina siendo clave, es que la gestión integrada de los recursos hídricos termina siendo la partida de nacimiento, termina siendo el presupuesto básico para el desarrollo sostenible, ¿no? Sobre él se van a dar un conjunto de actividades. Entonces, un concepto extraído de la Autoridad Nacional del Agua, yo le voy a empezar a denominar la ANA, es que cuando nosotros hablamos de la gestión de los recursos hídricos, es decir, cómo nosotros administramos los recursos hídricos, no solo debemos limitarnos en yo administro los recursos hídricos porque estoy evaluando oferta y demanda. Estoy evaluando la cantidad y la calidad. Pues ese sería un análisis un tanto limitado, pues hay muchos aspectos demográficos, la población año a año crece, hay más demanda por el uso del agua y además hay un aspecto que lo estamos dejando de mapear o no lo estamos teniendo presente, que es el aspecto del cambio climático. Naturalmente, el aspecto del cambio climático impacta tanto en la cantidad de agua disponible y también va a impactar en la calidad del agua. Entre otros que generan cambios sustanciales e incrementan la presión sobre estos. Entonces, bajo esta perspectiva, se hace esencial, se hace prioritario un enfoque, una forma, un método, una forma de llevar a cabo la gestión integrada de los recursos hídricos como el camino que nos permita tener seguridad hídrica. Y acuérdense que hace minutos, cuando estaba haciendo la introducción del curso con ustedes, hace poco se ha hablado de que existiría déficit de agua en Cusco. Por suerte, ya pasó. Pero hoy por hoy se habla de este déficit, o sea, es decir, de esta falta de agua para atender a la población en el norte del país, que es Piura. Entonces, cuando hablamos nuevamente del término gestión, del término de la administración, claro, yo quiero hacer para satisfacer las necesidades primarias de la población, pero también quiero hacer este enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos tiene su mirada en asegurar o diseñar los mecanismos para asegurar la seguridad hídrica con desarrollo y bajo una gestión eficiente, equitativa y sostenible del recurso, que entiéndase que cada vez es más limitado y esto influye más ante un escenario de cambio climático. Este año 2024, ¿ya? Hemos tenido, para quienes, digamos, viven en Lima, hemos tenido uno de los veranos más intensos de hace 15 años. Y el año pasado, el 2023, Lima prácticamente no ha tenido invierno. Entonces, fíjense que el cambio climático impacta en mucho y también impacta en los recursos hídricos. En el año 2017, producto de las lluvias extremas, tiene que ver con el cambio climático, entraron muchas, o sea, el río Rímac, que es la principal fuente que abastece de agua potable para Lima y Callao, estaba muy cargado, o sea, tenía muchos sedimentos, mucho lodo. Entonces,
hubo una suerte de recesión o muchos distritos no tenían agua en época de verano. Entonces, todo esto naturalmente nos impacta. Entonces, sigo haciendo, digamos, esta parte introductoria y estoy tratando de dejar, digamos, esta idea primigenia de que entiendan cómo es administrar los recursos hídricos, que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Yo quiero que presten atención a esta gráfica que nos representa datos o números positivos favorables, pero si lo observamos bien, de alguna manera también nos representa una preocupación. Miren, Perú, voy a utilizar esos términos, es un país bendecido en cuanto a los recursos hídricos. Es el octavo país que cuenta con mayor disponibilidad de agua y en América Latina ocupa el tercer puesto. Pero, ojo, donde se encuentra la mayor cantidad de agua disponible, no está presente la mayor cantidad de población. ¿Qué quiere decir? Que esa distribución de agua, población, no es equitativa. ¿De dónde proviene el agua que tiene Perú y que eventualmente el cambio climático le afecta o genera impactos? Proviene de tres vertientes. Tenemos a la principal, que es el Atlántico, es la que ustedes ven marcadas acá en el mapa de Perú, marcada en color verde, que básicamente se encuentra para contextualizar en la selva. También tenemos la del Pacífico, de toda nuestra franja costera desde Tumbes hasta Tacna, y una pequeña parte que es la vertiente del Titicaca. Fíjense ustedes que el 98% del agua que tiene Perú proviene del Atlántico. Pero ojo, ahí solo se encuentra presente el 30% de la población. ¿Dónde se encuentra el otro 70% de la población? ¿Ya? Se encuentra presente en toda la franja costera, es decir, desde Tumbes hasta Tacna. Y ahí solo tenemos del 100% de agua disponible, el 1.6%. Entonces, donde se encuentra la mayor cantidad de población, que es la que consume agua las 24 horas al día, los 365 días del año, solo tenemos del 100% de agua disponible el 1.6%. Entonces, fíjense ustedes que yo he empezado diciendo, somos un país bendecido, tenemos mucha disponibilidad hídrica, pero la distribución, volumen de agua con población, no es equitativa, no es homogénea. Que si bien tenemos disponibilidad de agua, algo que está generando el cambio climático, las diversas acciones que nosotros como seres humanos hacemos, inacción de las entidades del Estado en cuanto a supervisión, control, fiscalización, y que cada vez se va a acentuar más, es el tema de la calidad del agua. Gracias a Dios son casos aislados como el de Piura, y ojalá que no se acentúe o que no sea reflejo o que pase en otra región. Es lo que nos afecta más, naturalmente, es el tema de la calidad del agua. Y eso tiene que ver con nuestros comportamientos que nosotros tenemos, que si bien es cierto tenemos de donde nace un río, en la cabecera de Cuenca, vamos a llamar, nace bajo la figura de un nevado limpio, pero fíjense en su discurso como diversas acciones que nosotros, es decir, los seres humanos realizamos, naturalmente impactan en esta. Y fíjense, un cambio climático también puede generar un desorden, puede generar que no existan lluvias o lluvias extremas. Y todo eso termina impactando en nosotros. Entonces, ¿cómo gestionamos, cómo administramos los recursos hídricos para que toda esta abundancia de agua que nosotros tenemos la gestionemos, la administremos de manera sostenible?
desde un punto de vista económico, social, ambiental y aseguremos la disponibilidad hídrica. Seguramente ustedes dirán, claro, porque si tenemos tanta agua, ¿por qué no la almacenamos y se las llevamos a los señores de Piura? Claro, ¿no? Pero, claro, eso implica, digamos, inversión, obras y un sinfín de actividades, planificaciones, coordinaciones, que es parte de lo que vamos a ir abordando y vamos a ir ahondando cada vez más en el tema de cambio climático y naturalmente el módulo 2 está diseñado como tal. En base a estos primeros conceptos, les hacía mención que el agua tiene tres valores, es decir, el tema de la sostenibilidad, el aspecto social, económico, ambiental. Al momento de distribuirla, de otorgar un derecho, de lo que vaya a corresponder, hazlo desde un punto de vista social, económico y ambiental, y de esta manera, al hacerlo sostenible, aseguras a de las futuras generaciones. Y además, el agua es importante porque tiene tres atributos al momento de administrar, al momento de gestionar. Que voy a utilizar entre capítulo a capítulo, entre ítem que vaya pasando, eventualmente voy a minimizar, digamos, la presentación y me voy a ir a ustedes si es que tienen algún tipo de pregunta o consulta. Por ejemplo, veo con la mano levantada a Uriel. No sé si quieres hacerme alguna pregunta, tal vez. O si alguien tiene alguna pregunta, y si no, no hay ningún problema, pues continúo con el segundo punto. Ya, parece que por el momento no hay preguntas, entonces permítame, digamos, nuevamente retomar el punto 2, pero solamente estoy haciendo mención acá, Uriel, porque figuras con la opción de la manito levantada, pero si no es así, yo paso, digamos, o continúo con el punto 2. Acabo el punto 2 y nuevamente regreso con ustedes si es que tuvieran alguna pregunta. Y creo que hay alguien que tiene una pregunta antes de pasar al punto 2. No, creo que no, nadie. Ya, entonces paso al siguiente punto de la presentación. Entonces, al inicio les decía, miren, yo tengo acá un envase de mi cafecito, digamos. Claro, yo necesito tener obras de infraestructura para almacenar, conducir el agua, que es un recurso que por sus características así lo tiene. Entonces, además de esta infraestructura que puede ser obvia, hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, que es cómo empezamos a hacer la administración, la gestión de los recursos hídricos. Son 3 puntos y cada uno de ellos, fíjense, que se nutre del otro o es como una suerte de aspecto consecutivo. Primero, como en muchos aspectos de nuestros quehaceres que realizamos y al momento que queremos gerenciar, necesitamos planificar. Perfecto. Entonces, ¿cómo planifico los recursos hídricos? Sí, al inicio de clase le decía de que los recursos hídricos no se evalúan por departamentos, sino los estamos evaluando
por esta figura que se llama cuenca hidrográfica. Entonces, cuando hablamos de planificación de los recursos hídricos, yo quiero saber, cuando quiero planificar, quiero conocer las demandas, quiero conocer las necesidades, claro, pero no voy a conocer las demandas y necesidades de todo el Perú, sino lo vamos a hacer por partes. Entonces lo vamos a hacer por los espacios que llamamos cuencas hidrográficas. Entonces, parte de la estructura de la Ley de Recursos Hídricos y lo que implica una nueva mirada, una modernización de los recursos hídricos es la conformación de los consejos de cuenca y específicamente la formulación de unos instrumentos técnicos que se llaman planes de gestión de cuenca. Entonces, ¿cómo planifico los recursos hídricos? Sabiendo las demandas y necesidades de los diversos usuarios que consumen el agua. ¿Cuánto quiere la población? ¿Cuánto quieren los amigos agricultores? ¿Cuánto quieren los amigos industriales? Etcétera, etcétera. Claro, pero nuevamente, no lo voy a hacer a nivel nacional, a nivel de Perú, sino que lo vamos a hacer por partes y básicamente por espacios que estamos denominando cuencas hidrográficas. ¿Ok? Segundo punto. ¿Cómo realizamos la gestión de los recursos hídricos? Es con los derechos de uso de agua. Entonces, ustedes podrán apreciar de que nosotros realizamos diversas actividades, pero muchas de ellas no cuentan con un título habilitante, es decir, no cuentan con un permiso, una autorización, una licencia que haya otorgado el Estado, en este caso que haya otorgado la ANA. Y tercer punto, así como necesitamos conocer la demanda, también necesitamos conocer la oferta. O sea, necesitamos conocer la demanda y la oferta. Y esto, conocemos la demanda con los derechos de uso de agua y la oferta con la cantidad de recursos hídricos disponibles. Entonces, sigo avanzando. ¿Cómo planificamos los recursos hídricos? Es con la figura, como les había dicho, de los consejos de cuenca. Fíjense ustedes que esta imagen yo la he extraído de un documento elaborado por el ANA que se llama 10º Foro Mundial del Agua. Este documento se llama Informe Perú, Foro Mundial para el Agua, Agua para la Prosperidad Compartida. Algunos datos que comparto con ustedes del documento o de la información que he extraído. Fíjense que la ANA ha priorizado en todo nuestro país 28 consejos de cuenca. Y acá hago una pequeña pausa para comentarles de que el consejo de cuenca naturalmente necesitas crearlo. Necesitas y como aspecto fundamental, no solamente es la creación con el documento respectivo, que es un decreto supremo, sino lo que básicamente necesitas es tener un plan de gestión de cuenca, un documento que te va a decir cuál es la oferta disponible, o sea, cuánta es la agua que existe, y eventualmente sobre eso puedes administrar, gerenciar, planificar, hacer la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, retomando a la gráfica, ¿ya? Retomando la gráfica, de los 28 consejos de cuenca, fíjense, solo están creados, implementados y funcionan 9 de ellos. ¿Qué quiere decir? Que no se tiene ni siquiera la mitad de los 28 consejos de cuenca priorizados, porque solo tenemos 9, no llegamos a la mitad. Cuando vemos los dispositivos legales, que es la Ley de Recursos Hídricos, que la ley data del año 2009 y un año después es su reglamento en 2010,
en el reglamento de la ley de recursos hídricos, en una de sus disposiciones se dice que los consejos de cuenca deben estar creados a más tardar en 10 años desde la entrada en vigencia del reglamento de la ley de recursos hídricos. Es decir, que al 2020, al menos estos 28 consejos de cuenca han debido estar creados. Como ustedes están viendo la información que estoy compartiendo con ustedes, solamente tenemos 9. Hay cuatro consejos de cuenca más que están creados, pero el documento principal, que es el plan de gestión de cuenca, no está aprobado. De cuencas. Entonces, la mejor forma, digamos, de administrar, de gerenciar algo, siempre es teniendo información. Y uno de los insumos principales es los consejos de cuenca y específicamente los planes de gestiones de cuenca, que solo tenemos 9. Entonces, ojo, y esto es información oficial, digamos, extraída de la misma Autoridad Nacional del Agua. Y dentro de este segundo capítulo que, digamos, yo les vengo comentando, fíjense ustedes que cuando empezamos a hablar de cómo realizamos la gestión integral de recursos hídricos, también la vamos a realizar cuando empezamos a mejorar la calidad del agua. Así como el Estado otorga títulos habilitantes, digamos, autorizaciones de vertimiento, es necesario que exista una mayor fiscalización, supervisión, pero también se necesita, digamos, por parte de la sociedad civil, mejores prácticas, ¿no? Más amigables respecto a los recursos hídricos. Necesitamos atender la creciente demanda de agua. La demanda de agua, o sea, la población crece día a día, cada vez va a haber más industrias, entonces va a haber más demanda para el agua. Segundo, así como existe más demanda del agua, entonces necesitamos ser más eficientes en el uso del agua. Y si bien es cierto, algunas de nuestras conductas pueden impactar o generar alguna suerte de impactos, entonces, utilizando este mecanismo, se puede recuperar algunas partes, generalmente en las cuencas altas, la recuperación a través de los servicios ecosistémicos hídricos, que hay muchas experiencias en materias hídricas. Les hablaba de la planificación, que es a través de los consejos de cuenca, pero también realizamos la gestión integrada de los recursos hídricos cuando conocemos la demanda, o sea, ¿cuánta gente quiere agua? Y eso lo conozco con los derechos de uso de agua. Y la oferta es mi cantidad de recursos hídricos disponibles que la voy a tener de mis estudios o planes de gestión de cuenca, que de 28 solo tenemos 9. Fíjense ustedes que esta información que comparto también, que el instituto les compartirá en su debido momento, es de que el uso poblacional es el que usamos nosotros. Y generalmente en ámbitos rurales, no urbanos. Yo estoy conectado, o sea, yo vivo en Lima, estoy ahorita en San Isidro. Naturalmente, los que vivimos en Lima, o donde yo estoy ahorita de tránsito en San Isidro, es una zona urbana y somos abastecidas por una EPS, una entidad prestadora de servicios de saneamiento, que en este caso recae en Sedapal. Y así como Sedapal, tenemos 52 distribuidas en todo nuestro país. Pero ¿qué pasa con algunas zonas, vamos a llamar no planificadas, alejadas o zonas rurales? Estas entidades prestadoras de servicio no tienen cobertura. Entonces, esas personas, naturalmente asociadas a través de un comité, una organización comunal o figura similar, van a requerir un uso poblacional, que naturalmente por su característica lo usan. Pero según datos del ANA, la brecha, es decir, lo que falta por otorgar es un 80%. ¿Qué quiere decir? Que
claro, existe una alta informalidad, es decir, muchas personas, vamos a llamar de un pozo, y hay una red de distribución, se usa el agua con fines poblacionales, no para industria, con fines poblacionales, pero se está usando sin que se cuente con el respectivo derecho. Y ahí tenemos una brecha muy alta por otorgar, que es un 80%. En uso agrario, eh, eh, los derechos que se han otorgado en diferentes zonas de nuestro país, y básicamente la brecha que falta por otorgar, representa un casi 40, casi un 40%. Entonces, eh, la brecha, o los porcentajes para cerrar las brechas son muy altos. Entonces, con exactitud, no se conoce la oferta de agua. No tenemos data de los derechos de agua. Hay muchas personas que utilizan el agua, pero sin el respectivo derecho. Naturalmente, para administrar, gerenciar algo, necesitamos contar con data, con información. Acá algunos datos que he considerado, digamos, importantes y oportunos para compartir. Fíjense ustedes, el agua es la que nosotros consumimos, como en la agricultura, o sea, el agua se queda pues en la tierra, y hay un agua que se llama no consumtiva, como por ejemplo de las centrales hidroeléctricas. Eh, el, ¿Quién es el que consume más agua? O sea, el consultivo va a ser el agrario, casi un 75%, fíjense ustedes. O sea, el 75% del agua de Perú se va a la agricultura. Y en el no consultivo, porque es un agua que no se consume, ¿quién es el que mayor consume? Es el uso energético. Claro, no es el que más consume, sino que es el mayor volumen de agua utiliza, que es el energético, que es decir, las centrales eléctricas. En alguna zona del país hace una desviación del agua, con eso genera las turbinas, y en un punto más abajo la devuelve, pero no la consume. Y con esto voy a pasar al tercer punto, que es planificación de los recursos hídricos. Y como les comentaba, permítanme regresar a ver si es que me han dejado tal vez alguna pregunta, o hasta acá tienen quizás alguna consulta, inquietud que quisieran realizarme. Acá he visto José, nos deja un comentario. José nos dice, les leo, con estos problemas de sequía en el norte del Perú, ¿cuál componente está fallando? ¿El social, el técnico, o qué está faltando? Bueno, acá más que social, José, es un aspecto de contingencias, es un tema técnico, ¿no? De prever, digamos, o de tener una suerte de reservas disponibles, también por las mismas características del norte del país. Entonces, José, la respuesta, lo que está fallando es un aspecto técnico acá, es un tema de planificación, de prever a través de obras, reservorios, o el mecanismo que corresponda, ¿no? Finalmente, como les decía, Perú tiene agua, y casi el tema de sequías no lo ve Perú con frecuencia, pero últimamente esa palabra está dando vueltas por ahí, y claro, a todos nos alarma, y esperemos que no llegue eso. Pero eso es para responderte, José. Bien, creo que no hay otra pregunta. A ver. Entonces, si no hay otra pregunta, regreso a la presentación y avanzo a otro punto más. Y así nuevamente regreso con ustedes si es que tuvieran algún tipo de pregunta. El tercer capítulo o tercer ítem está referido a la planificación de los recursos hídricos.
Y acá parto de que en cuanto a la planificación, pues es una labor que recae en el Estado. La ley de recursos hídricos hace mención a la gestión integrada del agua, ¿no? Integrada porque tenemos que integrar e involucrar a los diversos actores. Pero ojo, importa la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión. Entonces, acá importa mucho la participación del Estado. Y la participación del Estado es a través de diversos instrumentos, o lo que vamos a empezar a llamar a través de políticas públicas en materia de recursos hídricos. Fíjense que ustedes, Perú tiene diversos acuerdos, o que son acuerdos nacionales de política pública, tiene 35, donde los diferentes partidos políticos o tiendas electorales acuerdan en algo. Uno de ellos es la política 33. Y esta política básicamente está referida a que todos los partidos políticos están de acuerdo, independientemente del gobierno que sea. Su consigna es que, como un acuerdo nacional, nos comprometemos a cuidar el agua como patrimonio de la nación. Miren, y como derecho fundamental, claro. Siempre ha sido un derecho fundamental, ¿no? Pero claro, a partir del 2017, con la reforma constitucional, digamos, despeja esas dudas, ¿no? Al señalar que el agua es un derecho fundamental. Entonces, y como derecho fundamental de la persona al acceso al agua potable. Dice, imprescindible para la vida y el de los recursos hídricos. Entonces, cuando hablamos de planificación, acá hablamos del Estado. Entonces, al hablar del Estado, estamos hablando primero esta política consensuada por los diferentes partidos políticos, tiendas políticas y por el gobierno que toque, tiene esa consigna, ¿no? De cuidar el agua. Y la cuida es el agua porque es patrimonio de la nación, porque queremos el agua para el acceso potable de todas las personas y además que esta es imprescindible para el desarrollo de las actuales y futuras generaciones. Ahora, en cuanto a, vamos a llamar, políticas públicas en materia de recursos hídricos, lo que nosotros vamos a encontrar, y esta fue aprobada en el año 2015, es la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Entonces, esta política, y es más, el nombre lo dice, ¿no? Es una política y estrategia de los recursos hídricos a nivel nacional. Entonces, esta define los grandes objetivos a nivel de Perú nacionales y cómo atendemos las demandas de agua. Entonces, la vamos a hacer básicamente a través de 5 ejes. El primer eje se llama la gestión de la cantidad. O sea, ¿cómo aseguro los volúmenes de agua los cuales van a ser demandados por diferentes usuarios de agua? Segundo, algo que es sumamente importante es el tema de la calidad del agua. ¿Cómo aseguramos que el agua que queremos otorgar tenga la calidad idónea a los distintos usos de agua? Tercero, si hay una industria, si hay una actividad minera, si hay un nuevo asentamiento poblacional, esa satisfacción de agua es para un presente. Para contextualizar es para el 2024, no es para el 2025. No es, hay que esperar que llueva el próximo año, no. Eso se llama gestión de la oportunidad. Cuarto, y eso nos involucra a todos nosotros como consumidores y buenas prácticas.
se necesita insertar, y esto cada vez se ha perdido más. Hace 8 o 9 años, cuando trabajaba en la Autoridad Nacional del Agua, había mucho el tema de la cultura del agua, es decir, eh, pasacalles, coordinaciones con los colegios, un sin o ser lo más eficiente que podamos hacer, y si esto lo llevamos a un aspecto más macro, entonces hablamos de industrias, de actividades que consumen mayor volumen de agua. Y fíjense, y como les decía al inicio, lo oportuno que termina siendo la elección de la temática del instituto, que uno de los ejes y que se viene descuidando y va a tomar más relevancia es la adaptación al cambio climático y eventos extremos. Perú, les decía, es un país bondadoso, que tenemos mucha agua, pero ojo, es muy vulnerable a la calidad, es decir, a la contaminación, pero también somos muy frágiles, somos muy vulnerables ante eventos extremos, que es el cambio climático. Somos muy... Bien, otra de las políticas, su nombre es el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Entonces, lo que busca es las brechas para atender las demandas de agua, que termina siendo muy importante. Y finalmente, la última política o instrumento de gestión que permite la planificación de los recursos hídricos es los planes de gestión de recursos hídricos. Perú, el ANA, ha establecido 28 consejos de cuenca priorizados, no es que sean todos, pero de los 28 solo tenemos 9 consejos, 9 planes de gestión de cuenca, que en ese ámbito determinado tú puedes gestionar de una manera más eficiente los recursos hídricos, porque tienes la data, tienes la información, en este caso técnica, para saber cuánto en un ámbito determinado, que se llama la cuenca hidrográfica, cuánto agua disponible tenemos. Y voy a pasar al siguiente punto, que es coordinación y planificación institucional. Pero voy a hacer el mismo ensayo que he hecho hace un momento, y quiero ver si es que me han dejado alguna pregunta o si eventualmente quisieran hacerme algún tipo de pregunta. A ver. Bien, creo que no hay ninguna. José nuevamente pregunta. Dice José nuevamente, gracias José por tus preguntas. Dice, una consulta, dice, la brecha agraria madre de Dios y Titicaca llegan al 100%. ¿Este quiere decir que no hay derecho a uso de agua por otorgar? O sea, significa que sean no es, José, es al revés. Significa que las personas sí usan el agua, solamente que no se está formalizando los derechos de uso de agua. O sea, a eso está referido José. Bien, entonces regreso a la última parte que tengo diseñado, y naturalmente luego dejo el espacio para que me hagan las preguntas que ustedes estimen a bien formularme. Coordinación y planificación institucional. Gran reto. Fíjense ustedes, cuando hablamos de coordinar, como el término lo dice, hay que coordinar. Y acuérdense que les decía que
los recursos hídricos es un recurso natural que por sus características es multisectorial, es decir, que involucra la participación de diversos actores. Ahora, la ANA, dentro de los 5 subsistemas de gestión ambiental, es el ente rector, o sea, es el que lidera el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Y su función es articular, coordinar con las diversas entidades públicas, entidades privadas, comunidades, gremios, organización civil, entre otros actores. ¿Para qué? Para hacer un aprovechamiento sostenible, es decir, asegurar el agua para el futuro, para las futuras generaciones, y hacerlo de manera económica, sostenible y ambiental. Y esta coordinación, les decía, que representa un gran reto. ¿Por qué representa un gran reto? Ahí hay un audio, tal vez me ayudan para que ustedes puedan escuchar mejor. Hay un micro abierto. Pero miren, esta imagen la he adaptado de un documento de la OCDE que se llama Gobernanza de Agua en Perú, y nos puede graficar lo difícil que es la coordinación. Miren, la ANA tiene que coordinar con 6 ministerios. O sea, es decir, coordinar para sacar normas, procedimientos y básicamente para asegurar la gestión integrada de recursos hídricos con el Ministerio de Agricultura, que tienen competencias en temas hídricos, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, esos seis ministerios a su vez alojan aproximadamente a 15 entidades. Entonces, en esta primera capita de ministerios, por lo menos la ANA tiene que coordinar con 15 entidades distribuidas en 6 ministerios. Segunda capa, organismos técnicos. La coordinación que tiene que hacerla con autoridades ambientales que están a nivel de los gobiernos regionales. Tiene que hacerla con las 52 EPS. ¿Se acuerdan que le decía las empresas prestadoras de servicios de saneamiento son las que nos distribuyen agua a nuestros hogares? Hay 52 distribuidas en todo nuestro país. Tiene que coordinar con el CENAMI, con DICAPI, que es la autoridad marítima, con entidades públicas y privadas que tengan competencia en gestión de recursos hídricos y con los operadores hidráulicos, aquellos que administran esas grandes obras de conducción y distribución de agua. En los organismos técnicos, por lo menos, tienen que coordinar la ANA con más de 100 organismos técnicos. Entonces, fíjense lo complicado que es, o sea, asegurar el agua para las futuras generaciones y de manera sostenible, integrando los componentes económicos y ambiental para asegurar una seguridad hídrica, termina siendo bien complejo. Tercera capa, tercer ítem. Usuarios y sociedad civil. La ANA, ¿con quién más tiene que coordinar? El gremio de, vamos a poner, de los quienes usan el agua con fines agrarios, se les llaman juntas de usuarios o conocidas como organizaciones de usuarios de agua. También con las organizaciones de usuarios de agua, pero no agrarios, o sea, los industriales, mineros, entre otros usos. Hay diversas comunidades campesinas y comunidades nativas distribuidas en nuestro país. Entonces, aproximadamente con usuarios y sociedad civil involucrados en el tema hídrico, la ANA tiene que coordinar con más de 200 organizaciones de usuarios y sociedad civil. Y además, para
como el agua tiene esta característica o este componente multisectorial, tenemos proyectos hidráulicos especiales, proyectos hidroenergéticos, gobiernos regionales y gobiernos locales, y que tenemos acá que hay más de 100 autoridades, tanto regionales y locales, con los que la ANA tiene que coordinar. Entonces, fíjense que eso termina siendo un problema mayúsculo y altamente complejo, porque ese término ya puede sonar cliché: desarrollo sostenible, asegurar el agua para las futuras generaciones, asegurar una seguridad hídrica, claro, pero fíjense también todo lo que involucra. Y lo que está en la norma, en la ley de recursos hídricos, se dice, ¿no? Coordina con todas esas entidades. Es la que acá están todos los ministerios, gobiernos regionales, distintas entidades. Todas estas entidades son las que he compartido con ustedes en la filmina, en la imagen anterior. Antes de pasar a las reflexiones finales, quiero hacer un último ensayo, si por ahí tienen hasta acá alguna pregunta. Si no, abordo las reflexiones finales para este primer módulo y dejo el espacio abierto para las, digamos, preguntas que tengan a bien formularme, ¿no? Creo que todavía no hay preguntas. Ok. Entonces, vamos con las reflexiones finales, digamos, que tengo prevista para este primer módulo de este curso. Miren, he intentado dejar poner acá en esta clase las ideas para que podamos advertir que la planificación de los recursos hídricos tiene que tener una mirada estratégica, es decir, un enfoque preventivo. José, uno de sus compañeros que está acá conectado en la Piura, claro. Entonces, estamos hablando, es una realidad de una posible escasez de agua en el norte del país, específicamente en Piura. Entonces, por eso, la planificación de los recursos hídricos debe tener esa mirada estratégica, debe tener un enfoque preventivo. Hay un término que nosotros vamos abordando, que tiene que ver con la gobernanza, esa capacidad de articular con los diversos actores involucrados. Entonces, ¿qué es lo que vemos ante entidades débiles? No vemos una falta de gobernanza, esa falta de capacidad, digamos, de los altos funcionarios responsables, líderes de la entidad, que puedan coordinar con los diversos actores, porque, ojo, es una entidad altamente técnica, especializada, correcto, pero también involucra que realices muchas coordinaciones con diversos actores involucrados, es decir, una autoridad capaz de ordenar lo que pasa en una cuenca que afecta a la buena gestión de los recursos hídricos. Y cómo no señalar que el agua es un factor clave para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Es clave. Hay muchos proyectos que no pueden ser viables, principalmente proyectos agrícolas, porque no hay agua, o muchas industrias. Entonces, esos generan empleo y eventualmente influyen o contribuyen con la economía y eventualmente con la pobreza. Entonces, el agua es un factor clave para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Necesitamos gobernanza hídrica para coordinar con todas las entidades involucradas en sus 3 niveles y sociedad civil, trazando una ruta para establecer y realizar acciones para la seguridad hídrica en nuestro país. Con esto
estimados alumnos, para quienes están conectados acá y eventualmente quienes nos siguen por las redes. Esto es lo que he preparado y diseñado para este primer módulo del curso Cambio Climático y Recursos Hídricos. Voy a dejar de compartir, por favor, para regresar con ustedes para resolver las preguntas que tengan a bien formularme. Y este es el espacio que ahora abro para las preguntas, porque justamente el curso busca eso, absolver las dudas, preguntas que tengan ustedes. Y nada, y agradezco a todos su atención que me han brindado. Y si tienen, por favor, alguna pregunta, duda, con gusto de mi parte para poder resolverla. Pueden prender su micrófono o también pueden ir escribiendo en el chat de mensajes. Vamos a estar dando lectura a cada una de sus preguntas. Aún todavía tenemos tiempo para que ustedes puedan resolver las dudas que puedan tener. Acá tenemos Denis, está levantando la mano, a ver si puede prender su micrófono. Sí, buenas noches. En Guatemala le estoy hablando, ingeniero Francisco. Muy interesante su temática. Sabemos bien que, bueno, el planeta actualmente estamos padeciendo sobre los efectos del cambio climático gracias a la interacción humana. Sin embargo, vemos que el agua es realmente un recurso bien valioso. La vida no es posible. El ser humano estamos no nos estamos preocupando realmente por este recurso tan valioso, solamente para la industria, para el desarrollo, para la vida, básicamente. Yo conozco algunos proyectos que trabajan sobre conservación de agua, el agua de lluvia, también de los sistemas hídricos, ¿verdad? Más hídricos sería de los sistemas atmosféricos, la protección de agua, los sistemas de nieve, que también son otros sistemas bien importantes e interesantes, que no solamente tenemos que estar pues esperando la lluvia, ¿verdad? Para eso. Hay algunas zonas boscosas que nos dan todas las mañanas ciclos hidrológicos. Sin embargo, licenciado, solamente preguntarle, ¿verdad?, cuál es la importancia, bueno, no tal vez la importancia, sino más bien las leyes que en Perú están implementando, ya que acá en Guatemala la ley de aguas todavía está engavetada y es un gran problema. Aquí los ríos están todos contaminados y pues todavía luchando para ver si se le da la aplicación de esta ley tan importante. En cambio, en el Perú ya la tienen, pero la están implementando realmente, ingeniero. Buenas tardes. Denis, gracias por tu pregunta. Mira, fíjate que en un aspecto normativo, Denis, yo digo que Perú ha avanzado harto. En el 2009 se crea se promulga, entra en vigencia la Ley de Recursos Hídricos, ley, y un año después sale su reglamento. Cuando entra en vigencia la ley, también se crea una nueva institucionalidad que es la Autoridad Nacional del Agua. Y en Perú, la ANA es creada como una entidad técnica normativa y que su función o su principal función es establecer normas, procedimientos para asegurar el recurso hídrico. Y en cuanto a procedimientos y normas, yo diría que
Tenemos varias. El problema es, voy a utilizar estos términos, una débil institución. Es que, ¿qué quiere decir? Que los titulares de los pliegos o sea, son muy fácilmente cambiados. O sea, yo he hecho un análisis. El ANA tiene desde el año 2009 a la fecha, 2019, 15 años, ¿ya? Y tiene, creo, 18 jefes institucionales, es decir, no duran más de un año. Entonces, lo que quiero, ojo, y esto es público, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar acá en el salón, en esta reunión, es que hay mucho marco normativo, pero no necesariamente se está implementándose ese marco normativo o esa mirada, digamos, que se debe tener. Se ha descuidado mucho el tema de la calidad. Y la calidad está referida a que falta de supervisión, monitoreo, fiscalización, falta de políticas, digamos, que busquen atender esa realidad. Y además involucra, pues, que como Estado articules, pues, porque la contaminación del agua no va a ser solamente responsabilidad de una entidad. Son muchas entidades, y si partimos a nivel regional y local, que también son involucradas. Nada, Denis, agradezco tu pregunta y espero, digamos, a poder respondértela a la misma. No, gracias, gracias. No, al contrario. José nuevamente nos hace una pregunta, gracias. Hay muchos planes nacionales, regionales y locales, entonces, ¿por qué no se puede prevenir las sequías? Es que, José, gracias por la pregunta. No es tanto prevenir, sino es tanto tener un plan de acción. Hay zonas que eventualmente tienen ciertas condiciones que las lluvias pueden bajar, pero se supone que debo tener mecanismos como reservorios o planes de contingencia que me permitan mitigar. O sea, si una ciudad tiene un principal reservorio que se administra agua en un río, entonces yo debería tener mi plan B, tener otro reservorio, pero que se alimente de otro río. Porque si el principal falla, entonces al menos con este pues mitigo, ¿no? Hasta que pase este evento extremo y que nuevamente empiece a llover, se incremente el volumen del agua y las cosas vayan mejorando. O sea, es un tema de planificación, estimado José. Planificar, gestionar, gerenciar. El líder del ANA tiene que ser naturalmente una persona que tenga esa capacidad de coordinar con, acuérdense esa diapositiva y ustedes van a tener acceso a la misma, de coordinar con muchas entidades a nivel regional y local y del gobierno central que están involucradas. Si no, ya estaríamos dando por finalizado a este primer módulo del curso de cambio climático y recursos hídricos. Bien, creo que no hay ninguna consulta. Bien, creo que no hay ninguna consulta. Vamos a dar ya por finalizado a este primer módulo del curso. Agradecemos al doctor por su magnífica exposición. También agradecemos a todos los participantes por estar hoy presente. Y bueno, ¿no? También les invitamos para el día miércoles, igual se va a continuar con el segundo módulo, se va a desarrollar igual de 7 a 9 de la noche. Y cualquier consulta nos pueden escribir también al número que es 918-452-628. Doctor, ¿algunas palabras ya para dar por finalizado? Gracias, solamente que vean ustedes este contexto
de cómo el cambio climático afecta mucho y tiene mucha relación con los recursos hídricos. Yo les he hablado de una forma de administrar los recursos hídricos que en buena cuenta está a nuestro cargo, pero hay una forma que nos va a afectar, que es el cambio climático, que nosotros no tenemos cómo reaccionar. Tal vez les hace la mirada de que cuando entró un huaico en una playa en el sur del país, Punta Hermosa, y cómo afectó todo. O sea, hay cosas que el cambio climático hace o afecte mucho a nuestros recursos hídricos, a nuestra disponibilidad. Solamente que no lo estamos viendo hablar. El cambio climático habiendo hecho esta clase voy a utilizar el término de introducción, ya el día miércoles vamos a hablar más específicamente de cambio climático y su relación con los recursos hídricos. Nuevamente al instituto y a todos ustedes, estimados, digamos, alumnos, participantes, les agradezco y nada, los veo el próximo miércoles, por favor. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Les esperamos el día miércoles.